¿Dónde está la esperanza cuando todo parece derrumbarse? En un mundo donde el sufrimiento es una realidad inevitable, donde los desastres naturales, las enfermedades o las pérdidas personales nos golpean sin previo aviso. La antigua historia de Job nos ofrece una guía sorprendente y profunda para soportar el dolor y, contra todo pronóstico, encontrar esperanza. Esta es una narrativa que ha resonado durante milenios, una historia que nos habla directamente a través de los siglos, ofreciendo lecciones invaluables sobre la resiliencia humana y la fe perseverante. Imaginemos por un momento a este hombre. Job no era una figura lejana o mítica en el sentido abstracto. La Biblia lo describe como un hombre íntegro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía una familia amorosa, una inmensa riqueza y una salud robusta. Desde cualquier punto de vista, era un hombre que lo tenía todo, pero en un instante, su mundo se desmorona por completo. Primero, pierde sus posesiones, su ganado, sus sirvientes. Luego, la tragedia más devastadora que un padre puede enfrentar, pierde a todos sus hijos en un solo día. Y como si eso no fuera suficiente, su propio cuerpo es atacado por una enfermedad dolorosa y debilitante, cubriéndolo de llagas de la cabeza a los pies. Visualicen la escena en Job, sentado en un montón de cenizas, rascándose sus llagas con un trozo de cerámica. Ha perdido todo lo que amaba y valoraba. Su esposa, en su propia desesperación, le dice adiós y muérete. Pero a pesar de este dolor inimaginable, de esta pérdida total, Job se niega. No pronuncia una palabra de maldición contra su creador. En lugar de eso, en medio de su agonía, se aferra a su fe y comienza un viaje de cuestionamiento. No busca respuestas fáciles ni consuelo superficial. Él quiere entender, quiere saber el propósito de su sufrimiento. Entonces, llegan sus amigos. Al principio se sientan con él en silencio durante 7 días y 7 noches. Un acto de compasión profunda. Pero cuando finalmente hablan, sus palabras, aunque bien intencionadas, se convierten en lanzas. Intentan aplicar una lógica simple a una situación compleja en Job. Debes haber pecado. Dios es justo. Por lo tanto, este sufrimiento debe ser un castigo por alguna falta oculta. Una y otra vez, le presentan esta teología de la retribución, insistiendo en que si tan solo confesara su pecado, todo se resolvería. Pero Job, en su integridad, sabe que esa no es la respuesta. Él examina su vida y no encuentra una transgresión que merezca tal castigo. Se niega a aceptar una culpa que no le corresponde solo para obtener alivio. Su lucha no es solo contra el dolor físico y la pérdida emocional, sino también contra una teología que no da cuenta de la complejidad de la vida. Job sabía que su sufrimiento era parte de algo más grande, algo que sus amigos, con su visión limitada, no podían comprender. Su honestidad brutal y su insistencia en buscar una verdad más profunda son una de las lecciones más poderosas de su historia. Después de largos debates con sus amigos, cuando parece que no hay respuesta y que Job está solo en su angustia, algo extraordinario sucede. Dios finalmente le habla, pero no de la manera que Job o nosotros podríamos esperar. No le da una lista de razones para su sufrimiento. No le dicen sufriste por esto, esto y aquello. En lugar de eso, desde un torbellino, Dios responde con una serie de preguntas que reorientan por completo la perspectiva de Job. Le pregunta sobre los cimientos de la tierra, sobre las maravillas de la creación, sobre el comportamiento de las estrellas y el poder de los mares. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra?, le pregunta. A través de este discurso majestuoso, Dios no está humillando a Job, sino expandiendo su visión. Lo invita a contemplar la inmensidad, la complejidad y la soberanía del universo. Un universo que opera según principios que están mucho más allá de la simple comprensión humana de causa y efecto. En ese momento, Job tiene una revelación. Se da cuenta de que su sufrimiento no era necesariamente un castigo, sino una experiencia que, aunque dolorosa, le permitió encontrarse con Dios de una manera mucho más íntima y real de lo que jamás había conocido. Su fe, que antes se basaba en lo que había oído, ahora se basaba en lo que había visto, en una experiencia directa con lo divino. Job aprende que la esperanza no se encuentra evitando el sufrimiento o entendiendo completamente sus causas. La esperanza se encuentra al confiar en un Dios que es más grande que nuestro dolor y al encontrar un nuevo sentido y perspectiva dentro de la prueba misma. Y aquí es donde la historia de Job trasciende el tiempo y nos habla hoy, en nuestro mundo moderno. ¿Cuántos de nosotros enfrentamos desafíos que no tienen una explicación sencilla? Una enfermedad crónica, la pérdida repentina de un ser querido,
una crisis financiera inesperada. Estas son las tormentas de nuestra vida. La historia de Job nos ofrece un marco para procesar estas experiencias. Nos enseña que la resiliencia no es simplemente apretar los dientes y soportar el dolor en silencio. Eso es estoicismo. La verdadera resiliencia, como la de Job, es la capacidad de lamentarse honestamente, de hacer preguntas difíciles, de adaptarse, de crecer y finalmente de encontrar luz incluso en la más profunda oscuridad. También nos enseña algo fundamental sobre cómo acompañar a quienes sufren. Los amigos de Job fallaron no por falta de cariño, sino porque intentaron ofrecer respuestas rápidas en lugar de una presencia compasiva. A veces, la ayuda más grande que podemos ofrecer no es un consejo o una explicación, sino simplemente estar ahí, escuchar, sin juzgar, validar el dolor del otro y ofrecer un apoyo genuino. El poder de la presencia y la escucha empática es una de las claves para ayudar a otros y a nosotros mismos a encontrar esperanza en medio del sufrimiento. La historia de Job no termina en las cenizas. Después de su encuentro con Dios y su profunda transformación, su vida es restaurada. Recibe el doble de lo que había perdido, tiene más hijos y vive una vida larga y plena. Pero la restauración no es simplemente un final feliz de cuento de hadas. Es un símbolo poderoso de que el sufrimiento no tiene por qué ser el final de nuestra historia. Es posible emerger del otro lado no solo recuperados, sino transformados, con una comprensión más profunda de la vida, de nuestra fe y de nosotros mismos. Entonces, te pregunto, ¿qué es aquello que te ayudará a encontrar una esperanza inquebrantable en medio de tu propio sufrimiento? La historia de Job nos recuerda que nuestra perspectiva puede cambiar, que la comunidad es vital y que la esperanza es una fuerza más poderosa que cualquier dolor. Como un amanecer que rompe la noche más larga, la historia de Job es un testimonio del poder perdurable del espíritu humano y de la fe. Nos asegura que no estamos solos en nuestro sufrimiento y que la esperanza siempre es posible, incluso y especialmente en los momentos más oscuros. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Si esta historia te ha resonado, compártela con alguien que pueda necesitarla. Suscríbete para más contenido que busque encontrar significado en las grandes preguntas de la vida. Hasta la próxima.